Década de los 40. Un hombre se paseaba por el centro de la ciudad de Bogotá, muy bien vestido, con corbata, traje, gabán, sombrero. Tenía una oficina con algo que él llamaba buffet de abogados. Pero detrás de este aparente hombre con cierto prestigio y estatus, habían enterrados varios cadáveres en las afueras de la ciudad. Había varios documentos firmados en blanco, varias firmas falsificadas y el apoderamiento de muchos bienes de sus víctimas. Estoy hablando de Buenaventura Nepomuceno Matallana, conocido con el alias del Doctor Mata, uno de los primeros asesinos seriales mediáticos en Colombia. Fue tan mediático que para su juicio, para que asistiera toda la gente que quería presenciar el juicio del famoso Doctor Mata, se alquiló en la ciudad de Bogotá un teatro. Fue todo un espectáculo que además daba cuenta de por lo menos 35 víctimas de este individuo. Vamos a adentrarnos un poco en este tipo de asesino serial. Sé que en un capítulo anterior trabajé otro de los asesinos seriales de nuestra historia, no de la historia reciente. En ese caso de los años 70, recordemos que el doctor Mata está en la década de los 40, pero recordemos también que en los 70 el monstruo de los Andes, a quien de alguna manera catalogamos como uno de los asesinos seriales más prolíferos a nivel de victimología del mundo. Volvamos al caso de Nepomuceno Matallana, alias el Doctor Mata. Escalada criminal. Más o menos entre 1916 y 1924, este sujeto era un bandolero, es decir, pertenecía a un grupo criminal que se dedicaba a cometer asaltos, hurtos con cierta frecuencia. De hecho, fue capturado y absuelto en 1925, escuchen esto, por falta de pruebas, ¿no? ¿Les suena familiar hoy día? Fíjense cómo viene desde esa época, estamos hablando de los años 20. De 1936 a 1947, donde se tiene documentado los crímenes de el famoso Doctor Mata. Hacia 1947 es donde se produce su captura. Esa captura es básicamente no por esta cantidad de homicidios que se le llegaron a presumir, sino por uno solo, de alguien de apellido Forero. Y porque además tuvo un cómplice llamado Hipólito que terminó de alguna manera delatándolo. Por eso es juzgado y condenado, año 1947. 9 de abril de 1948, ustedes recordarán el Bogotazo. Se fuga este individuo de prisión. Es recapturado, al parecer se fuga de nuevo, vuelven a capturarlo, está cumpliendo la condena en la cárcel Modelo de Bogotá, donde fallece año 1960 por una bronquitis que se le complicó. Pero vamos a analizar la victimología. Primero, y dentro de la victimología, hay algo importante dentro de la perfilación criminológica. Ustedes lo saben porque me he referido varias veces a ese tema, y es el método de captación de la víctima. ¿Cuál fue el método de captación de Nepomuceno Matallana? Una fachada que él vino a construir en la ciudad de Bogotá. Él no nace en Bogotá, nace en Chiquinquirá, Boyacá. Se traslada acá y falsifica unos títulos en
empieza a crear esa fachada de abogado prestigioso, de ayudar a algunas personas que tenían ciertos problemas de tipo jurídico. Es lo que comúnmente se conoce como un tinterillo, ¿sí? Este abogado que se ofrece para varias diligencias de tipo judicial o jurídico. Y dentro de eso, en su oficina del centro, en lo que él llamaba el buffet, pues empiezan a llegar personas, en especial algunos que él ya perfilaba. Recordemos que los criminales también son buenos perfiladores. Y a quienes tenían mayores recursos, propiedades, fincas, casas, cuentas o dinero en efectivo, pues él ya los tenía en la mira. Hacía que le firmaran ciertos documentos en blanco y muchos de esos que parecían o que se convirtieron después en escrituras, porque incluso falsificó firmas, tomaba esas propiedades y después le quitaba la vida a los dueños o dueñas de esas propiedades. De hecho, la gran mayoría de víctimas fueron hombres, según lo que se documentó, y hay solamente una mujer como víctima documentada. Pero ahí no terminaba su modo de operar. Eh, Después de que le quitaba la vida a las víctimas, las enterraba y empezaba a escribir cartas a sus familiares diciendo que él como apoderado les informaba que fulano de tal, por X o Y situación, había tenido que salir del país. Y así distraía a las familias para que no se preocuparan por la ausencia de la víctima, pero en especial por lo que había pasado con sus propiedades, de las cuales este individuo se apoderaba. Aquí hay otros elementos importantes que vale la pena resaltar, y es el tipo de asesino serial. Recordemos primero por qué es un asesino serial. ¿M? Porque tiene al menos 3 víctimas con un modus operandi similar, con una firma en particular, que es ese elemento psicológico que está impregnado, bien sea en la escena o en la víctima. ¿M? A él fue condenado solamente por una víctima, que es el señor de apellido Forero. Sin embargo, en las afueras de Bogotá se encuentra por lo menos 7 cuerpos enterrados en una finca de la cual él se había apoderado y se le presume al menos 35 víctimas por denuncias que hubo en algún momento de desaparición de personas que tuvieron contacto con ese buffet que lideraba el doctor Mata. Pero ¿de qué estamos hablando? De un asesino serial utilitario. Es decir, este no quitaba la vida solamente por el placer de matar, sino que había un aprovechamiento patrimonial, económico, financiero de las víctimas, una planeación previa, evidentemente, una necesidad de poder y control. Incluso para el doctor Mata, según algunas fuentes de la época, era muy importante, necesario mostrarse como alguien que descollaba en la sociedad, que era muy importante, necesario para solucionar algunos problemas jurídicos. Fíjense cómo eso empieza a facilitar esa fachada y alimentar esa fachada que él tenía para captar a la víctima, para aprovecharse de ella y para finalmente ultimarla. En esencia, pues tenemos un sujeto que, al igual que muchos criminales de tipo serial, utiliza el engaño, la manipulación, el encanto superficial, este mucho más que otros, ¿sí? No utiliza de primera mano la violencia, mucho menos la ultraviolencia. Aquí no hay, o por lo menos no hay registro de que hubiera violencia expresiva en los cadáveres que se encontraron.
Me explico, un sinnúmero de lesiones o heridas con arma de fuego, con arma cortopunzante, con objeto contundente. No. Y una situación donde al parecer utilizó un cómplice, que fue quien finalmente lo delató, y fue por el crimen que resultó siendo condenado, alias el Doctor Mata. Un asesino serial que ustedes no se hubieran imaginado. Yo he encontrado con preocupación que el común de la gente piensa o cree que la historia del asesino serial en Colombia comenzó con Garavito, porque es de quien más se ha hablado, de pronto de quien más documentación se tiene o registros se tienen, pero él no fue el único. Década de los 90. Antes de los 90, fíjense, década de los 40, ya tuvimos un asesino serial que a día de hoy diríamos fue bastante mediático. ¿No? Haber tenido que alquilarse un teatro en la ciudad de Bogotá, imaginemos, año 1947, para que asistiera toda esta cantidad de gente curiosa y pudiera ver qué pasaba en ese juicio, que era el juicio del año del famoso Nepomuceno Matallana, alias el Doctor Mata, y que nos está dando varias reflexiones. La primera, de tiempos inmemorables vienen situaciones de impunidad. Recordemos que la escalada criminal fue un bandolero y resultó siendo absuelto año 1925. Que dentro de esa impunidad, pues no hubo justicia para las demás víctimas de alias el Doctor Mata, solamente por uno y a través de un testigo, porque evidentemente para esa época pues no se tenía tampoco ni el avance, ni la tecnología, ni los métodos de criminología, de criminalística, de perfilación criminológica para poder alimentar la investigación. Por eso, pues se quedaban o se quedaron cortos precisamente en encontrar los elementos materiales de prueba suficientes para que la pena hubiera sido mucho mayor y para que incluso en esa situación coyuntural que ocurrió el 9 de abril de 1948, pues este sujeto se fugara. Afortunadamente fue recapturado y estaba cumpliendo una pena cuando terminó muriendo en prisión. Alias el Doctor Mata, otro de nuestros asesinos seriales en la historia de Colombia. Año 1940, actualidad, 2025. La reflexión y la pregunta sería la siguiente para ustedes. ¿Cuántos Doctor Mata hay en este momento entre nosotros, disfrazados de abogados, consultores, coach, que se ha vuelto un término de moda, ¿no? Líderes espirituales, en fin, que utilizan precisamente la manipulación como una forma de captar, de perfilar posibles víctimas y de aprovecharse de esas víctimas para sacar beneficio, no necesariamente desde una perspectiva que pueda volverse homicidio serial, puede ser también estafa serial, puede ser también violencia sexual serial. Se los dejo para reflexión. Yo soy Belisario Balbuena. Para disfrutar de todo nuestro contenido, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen.